en las últimas semanas, el Colegio de Profesores exigió ya al gobierno suspender las clases presenciales. Para hablar de este tema nos acompaña a esta hora el ministro de Educación, Raúl Figueroa. ¿Cómo está, ministro? Gracias por estos minutos. Muy buenas tardes, Nicolás. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo reacciona a esta exigencia? Porque el concepto es importante acá. ¿Qué hace el Colegio de Profesores para que se termine con las clases presenciales? Que sigan las clases, pero en otras modalidades. Como lo hemos señalado en diversas oportunidades, a quien corresponde tomar la decisión de si sus hijos van o no a las clases presenciales es exclusivamente a los padres, a los apoderados. Son ellos quienes tienen la capacidad de determinar qué es lo más conveniente para sus hijos, y en ellos recae también la posibilidad de tomar esta decisión, porque el retorno a las clases, la apertura de los establecimientos, como lo hemos dicho, es gradual, flexible, seguro y voluntario para las familias. Desde ese punto de vista creemos que es muy importante comprender qué es lo que ha pasado durante esta semana, en un contexto en el que UNICEF inicia una campaña a nivel mundial pidiéndole a todos los gobiernos que prioricen la apertura de las escuelas. Nuestro país, siguiendo esa senda y al igual que el resto de los países del mundo, ha iniciado su año escolar dándole a la presencialidad un foco relevante. Ya son 3.000 los establecimientos escolares que han abierto sus puertas, 2.000 los establecimientos de educación parvularia, 5.000 en total. Estamos hablando del orden de un 37% de todos los establecimientos del país. Y creemos que es positivo como los establecimientos, en un trabajo conjunto con las comunidades educativas, han implementado los protocolos sanitarios, le han dado la seguridad a las familias para que puedan acceder sus hijos a las clases presenciales, y es un camino que tenemos que seguir trabajando, esforzándonos entre todos, porque en definitiva es el bienestar de nuestros alumnos lo que más nos interesa, y eso pasa por cuidarlos desde el punto de vista sanitario y entregarles las mejores oportunidades para que tengan una educación de calidad. A ver, se lleva una semana, hay colegios que obviamente llevan menos días también, dependiendo del grado en que entraron, digamos, el curso, pero se lleva una semana, podríamos decir, de estas clases presenciales COVID-19, si queremos ponerle un nombre, con los protocolos, con las medidas, con la educación, con las restricciones. La evaluación que hace usted, ministro, es positiva, y se lo pregunto también porque si me dice que todos los establecimientos han logrado cumplir a cabalidad los protocolos, uno podría decir es una muy buena noticia, pero desde el Colegio de Profesores se está indicando de que no es así, de que hay instituciones, de hecho, que la voluntariedad ha llegado hasta cierto sentido, es decir, de un curso de, voy a poner un número, de 10, 15 alumnos, si un alumno no va, igualmente ha tenido, no obligado, pero sí ha sido aludido a que es mejor que esté en la sala de clase este padre. ¿Los protocolos se están cumpliendo a cabalidad en todo? ¿Hay que hacer soluciones, hay que mejorarlo? Se están cumpliendo todas las exigencias sanitarias. Es un trabajo que evidentemente es complejo, requiere una organización importante de los colegios. El 100% de los colegios en Chile se preparó, en enero nos entregaron sus planes de funcionamiento, y esto ha ido avanzando de una manera adecuada. Es voluntario para las familias, eso es muy importante recalcarlo, así ha ocurrido, y yo creo que las declaraciones del Colegio de Profesores están un poco fuera de contexto. Hoy día el consenso prácticamente unánime, incluso del mismo presidente del Colegio de Profesores, que manifestó con mucha claridad que las clases presenciales son irreemplazables y que es importante hacer el esfuerzo para que de manera segura... Lo sigue insistiendo, lo que pasa es que pone el contexto sanitario actual. Es que el contexto sanitario es muy claro, y lo señalaba hoy día, por ejemplo, el ministro de Salud, y quiero ser muy claro en esto. Los establecimientos educacionales, cumpliendo las exigencias sanitarias, son lugares seguros donde el riesgo de contagio se reduce al máximo. Eso es la evidencia que hemos recogido en Chile, de la experiencia del año pasado, de lo que llevamos este año, y la evidencia que existe con fuerza a nivel internacional. Hoy día es al revés, se cuentan los países que no están con clases presenciales, y es la gran mayoría de los países del mundo, entendiendo que es una pandemia que afecta a todos los países, los que están haciendo el esfuerzo por recuperar la presencialidad. Y bajo ese punto de vista, la Defensoría de la Niñez, el Colegio Médico, la Sociedad Chilena de Pediatría, UNESCO, UNICEF, la OMS,
la OCDE, solo por citar algunas entidades y organismos, están todos promoviendo un retorno seguro, gradual, flexible, voluntario en el caso chileno, que permite que los niños tengan un mayor beneficio. No hemos tenido, y esto es importante porque probablemente me lo va a preguntar y quiero hacerme cargo de inmediato, el presidente del Colegio de Profesores ha señalado que se han generado contagios en los establecimientos. Eso es absolutamente falso. Y es bueno que la ciudadanía lo entienda. Lo que ha ocurrido en casos muy específicos es que se han aplicado precisamente los protocolos donde se identifican casos sospechosos o de contagio que vienen de afuera del colegio y se toman las medidas para evitar que esos casos efectivamente se propaguen en el establecimiento. Por lo tanto, los protocolos existen, se aplican, son efectivos y obviamente esto requiere un trabajo de todos, un esfuerzo común, porque el objetivo es muy importante. Nosotros no podemos dejar de trabajar ningún solo día para que nuestros niños se beneficien de la mejor educación posible. Y existe un consenso absoluto que la presencialidad, cumpliendo con las medidas sanitarias, es lo que, desde un punto de vista integral, más beneficia a los niños. No solo para recuperar los aprendizajes que lamentablemente, más allá de todos los esfuerzos que se hicieron el año pasado, se vieron afectados, sino también para colaborar en mejorar su desarrollo socioemocional, su salud física y su salud mental, que como consecuencia de la pandemia y específicamente de la prolongada suspensión de clases y el confinamiento, ha afectado a nuestros niños y jóvenes. Ahora, un punto importante que también se conversó en su minuto, ministro, tuvimos una entrevista acá que nos decía eso, que es bien relevante, es la comunicación con la comunidad educativa, con la comunidad escolar. Le hago la pregunta, desde ese balance, esa evaluación de esta primera semana o primeros días, ¿cómo ha estado el flujo de información hacia los padres? Porque también usted dice, la voluntariedad es clara, y el padre o madre o adulto responsable es quien tiene que decidir si va o no a clases presenciales, parte de ellos, no del Mineduc, no del Colegio de Profesores u otro organismo. Pero la información es muy importante acá desde la comunidad educativa, es decir, del establecimiento a las familias. ¿Cómo ha ido también surgiendo eso? Desde el primer día, desde adaptarse a esta nueva clase presencial y por sobre todo si se prenden las señales de alerta. Bueno, ha fluido esa comunicación, efectivamente es muy importante la participación a nivel local de las comunidades y la información y que los canales de información estén siempre abiertos y se presenten de manera permanente. Nosotros comunicamos los protocolos, los ejes fundamentales de este programa para ir recuperando la presencialidad. Cada colegio se comunica también directamente con sus apoderados, su comunidad educativa, para identificar qué día es que le corresponde a cada grupo poder asistir para que los padres puedan efectivamente optar, cómo se materializa también los mecanismos de educación a distancia que deben combinarse precisamente para que esto sea una alternativa real. Y evidentemente esto sigue avanzando y por lo tanto vamos a ir cada vez más mejorando estos procesos para que también otros establecimientos se incorporen a esta lógica de clases presenciales que son graduales, que son en muchos casos mixtas, es un híbrido, sí, porque por razones de aforo no en todos los establecimientos pueden ir todos los alumnos al mismo tiempo. Ministro, vamos a seguir también con temas relacionados, pero quiero hacerle una pregunta hipotética que también va mucho a esta planificación que se ha hecho desde el Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Salud y los distintos actores sobre las clases presenciales. ¿Está el escenario planteado, proyectado, ojalá que no llegue a eso, pero está el escenario en que en algún minuto se defina si efectivamente se tienen que terminar las clases presenciales por un tiempo determinado? ¿Existe ese escenario desde el MinSal, el Mineduc? Bueno, lo primero es despejar. En todas aquellas comunas donde se declare cuarentena, es decir, fase 1, las clases presenciales se suspenden. Ya sea que el colegio haya iniciado actividades no presenciales, si esa comuna retrocede a paso 1 a cuarentena, las clases presenciales se suspenden. Ese es el desde, digamos, la base. Si está en fase... Claro, pero es importante para que no se generen ahí inquietudes. Por lo tanto, si una comuna retrocede a cuarentena, las clases presenciales se suspenden y se continúa entonces el proceso con educación a distancia. Desde la fase 2 en adelante está permitido el funcionamiento de los establecimientos, tanto parvularios como escolares. Y el control específico de cuáles son las medidas que hay que tomar a nivel local dependen de lo que ocurra en cada establecimiento, el seguimiento que se hace y el cumplimiento entonces de los protocolos. Y eso es bien importante porque yo lo he dicho varias veces y lo repito acá. Si por aplicación de esos protocolos es necesario
retroceder y suspender un curso, un nivel o eventualmente el establecimiento completo, por supuesto que se va a hacer. De hecho, es una buena noticia que se apliquen esos protocolos porque significa que los casos se van identificando y que hay acciones concretas a tomar. Y en ese sentido, creemos que tenemos que ser en esto muy flexibles, entender que es un proceso dinámico, donde el objetivo evidente, y lo hemos dicho, es que los colegios recuperen la presencialidad, pero siempre con un monitoreo local que permita tomar medidas sanitarias adecuadas a la realidad de cada establecimiento. Pero para Partalero también muy claro, no se tiene una situación o escenario donde se llegue a un eventual, insisto, ojalá no llegue a ese punto, pero en que se tenga que llegar a una indicación por parte del Ministerio de Educación de terminar las clases presenciales a nivel nacional como sucedió el año pasado, obviamente poniendo el contexto de que eran situaciones donde hay diferencia. Comenzábamos la pandemia en marzo, ahora ya llevamos más de un año, hay una campaña de vacunación, pero de todas maneras los datos epidemiológicos son muy críticos. Claro, precisamente ese es el punto. Hace un año, vamos a cumplir ya muy pronto un año en el que se suspendieron las clases presenciales en todo el país. La realidad de conocimiento que teníamos del COVID era muy distinta a la que teníamos hoy. En ese momento no se usaban las mascarillas, no existían protocolos. Si el uso de las mascarillas era pertinente, no existían protocolos, no había tampoco claridad de cuáles eran las tasas de contagio. Todo eso se fue aprendiendo en el tiempo. Hoy día, y esto es bien relevante, la experiencia recogida afuera y también implementada en Chile permite saber que hay ciertas medidas sanitarias que son indispensables para disminuir el riesgo de contagio. El uso de la mascarilla, el lavado de manos, la limpieza, la ventilación de los espacios cerrados. Y bajo esa lógica es posible, y el distanciamiento físico, y bajo esa lógica es posible entonces combinar el cuidado de la salud, que sigue siendo el primer objetivo, la principal prioridad, con otros elementos que también son importantes. Porque recordemos que acá hay que equilibrar una serie de bienes, el cuidado de la salud, con lo que los alumnos reciben en el establecimiento, tanto desde el punto de vista de sus aprendizajes, que el año pasado se vieron lamentablemente deteriorados, y esto también en todo el mundo, esto no es solo una realidad nacional, y también la salud física y mental. Vemos estudios que van surgiendo, por ejemplo, como lamentablemente la intención suicida de los jóvenes ha incrementado, cómo se ve deteriorada la salud física y mental, la obesidad, el desarrollo socioemocional y también los aprendizajes, que son evidentemente un tema muy importante, porque nosotros tenemos que evitar que ocurra lo que de alguna manera anticipó el secretario general de la ONU. Dijo, esto puede transformarse en una catástrofe generacional si no se toman las medidas a tiempo. Y en ese contexto, la presencialidad es una de las principales medidas que se recomienda, por supuesto, en la medida que se haga cumpliendo con las exigencias sanitarias. Ministro, durante la mañana se anunció un seguro escolar COVID-19 muy relacionado con este tema desde el punto de vista de la primicia de las clases presenciales. ¿Quién puede acceder a esto? ¿Cómo se va desarrollando? Y también la extensión que va a tener. Me imagino que va a ser todo el año, evidentemente, porque COVID-19 este año, para qué decir también el próximo, pero ¿cuáles son los elementos a considerar de aquellos padres? Y era también, hay que recordarlo, uno de los puntos que había solicitado el Colegio de Profesores dentro de estos 8 que fueron puestos en la mesa del Mineduc. Efectivamente, un elemento que puso sobre la mesa las asociaciones de padres, que recogió también el Colegio de Profesores y que nos hizo mucho sentido, es darle seguridad no solo sanitaria, sino que también económica a las familias que vayan tomando esta decisión. Y en ese contexto, si bien el riesgo de contagio de los menores es acotado, obviamente hay que darle a las familias esa seguridad. Para ello, escuchando esta solicitud de los apoderados con quienes además hoy día nos reunimos para darles esta noticia, se elaboró junto a FONASA lo que hemos denominado el seguro escolar COVID-19 y consiste en asegurar la cobertura gratuita para todos los alumnos, tanto de educación parvularia como educación escolar, que se atiendan por FONASA. Estamos hablando de 3.300.000 niños y jóvenes que se podrán atender de manera gratuita a través de la red integrada de salud. Y por lo tanto, no importa el tramo de FONASA en el que se encuentren, no tendrán que hacer ningún pago adicional, todo eso quedará cubierto a través de FONASA. Y esto evidentemente se incorpora a otras medidas como la prioridad en la vacunación de los trabajadores de la educación, que ya tenemos más de un 77% de trabajadores de la educación vacunados, cuestión que obviamente va complementando y va entregando nuevas medidas que hacen cada vez más seguro este retorno.
Sí, sigue el cronograma, ¿no?, de la vacunación a los profesionales de la educación, ya sea asistentes o profesores. ¿Se ha mantenido como se esperaba desde lo que fue la solicitud del Mineduc al Ministerio de Salud? ¿Seguimos en buen plan en ese sentido? También muy importante para todo este tema que estamos hablando, las clases presenciales. Efectivamente, vamos en muy buen plano, porque hoy día, viernes, se termina el calendario, es decir, hoy día le tocaba la vacunación a todos los profesores mayores de 18 años. En general tienen, por supuesto, profesionales, tienen más de, por ahí andan por 22, 21 años los profesores más jóvenes. Por lo tanto, hoy día el proceso de vacunación empezó el 15 de febrero para los trabajadores de la educación, termina hoy día. Por supuesto, los que no se han vacunado pueden seguir accediendo en su calidad como de rezagado, pero el calendario se cumplió a plenitud. De hecho, le decía, tenemos de un universo objetivo de 513.000 trabajadores de la educación, profesores, asistentes de la educación, educadores de párvulos, manipuladoras de alimentos, ya un 77% ha recibido su vacuna e incluso algunos ya están recibiendo su segunda dosis. Ministro, para cerrar lo que estábamos conversando, ¿usted espera sentarse a conversar con el colegio de profesores? Se lo pregunto porque en algún minuto, no solamente usted ni el colegio, sino otros actores que han estado en la mesa del Consejo Asesor decían, no es bueno esta pelea pública entre los que quieren, los que no quieren. ¿Espera conversar con el presidente del colegio de profesores? Porque ellos ya están exigiendo el término de las clases presenciales, o sea, no están solicitando, dicen, hablan de exigencia. Yo insisto, aquí a nadie le corresponde exigir que no haya clase, son los padres los que deben determinar si envían o no a sus hijos a las clases presenciales, pero por supuesto que el diálogo es fundamental. Nosotros hemos tenido una actitud permanente de apertura al diálogo. Yo quiero recordar que el Consejo Asesor Abramos las Escuelas, que se constituyó el año pasado, fue invitado desde el primer día el Colegio de Profesores a participar. Lamentablemente se restaron, no aceptaron la invitación y mantuvieron ese distanciamiento durante un periodo bastante prolongado. Se incorporaron por una vez a la mesa, luego tuvimos una excelente reunión junto al presidente Sebastián Piñera, donde todos los actores del sistema educativo, desde expertos internacionales, organismos, sostenedores, profesores, defensora de la niñez, colegio médico, estuvimos de acuerdo en lo relevante que es impulsar las clases presenciales y por tanto la voluntad de conversación y diálogo del ministerio, la mía personal, es permanente, es necesaria y por supuesto hoy día yo creo que lamentablemente quienes han tomado una cierta distancia es el propio gremio y los invitamos como siempre a formar parte de este consejo asesor que por lo demás ha sido tremendamente útil porque nos ha permitido perfeccionar los mecanismos para ir generando mejores oportunidades para nuestros niños en este año tan difícil. Ministro Raúl Figueroa, gracias por estos minutos con Canal 24 Horas y que tenga una buena tarde. Nos vemos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.